compartimos de una vez la pantalla. Bueno, entonces clase número 111 el día de hoy. O sea que ya hemos tenido pues 100 clases, 110 clases anteriores a la del día de hoy. Clase número 111. Hoy vamos a estudiar hoy el capítulo el cierre total del capítulo número 26, ¿correcto? Vamos a leerlo todo y luego lo vamos retomando o vamos a ir mirando lo que nos haga falta de pronto observar o entender. ¿Listo? Entonces, dice de la siguiente manera. Estamos en el libro de Isaías, capítulo número 26, saludándolo a todos los que también lo van a ver después en retransmisión cuando subamos estos videos a YouTube. ¿Listo? Y dice de la siguiente manera. En aquel día cantarán el canto en la tierra de Judea o de Judá. Ciudad fiera para salvación. Afirmó muros y baluartes. Estoy leyendo el 26.1. ¿Listo? Ahora el 2, en la hoja del día de hoy, ahí está obviamente pues toda la lectura que estamos realizando, ¿no? Obvio. Es la versión, estamos leyendo la versión que hacemos acá. El 2, 26.2. Abre las puertas y entrarán naciones justas que guardarán fidelidad, y ahí utiliza la palabra emuná. Su mente estará guardada en perfecta paz porque está en tu verdad. Confía en Yud-Heh-Vah-Hei para siempre, porque en Yud-Heh-Vah-Hei la fuerza está para siempre. Porque hizo caer a los que habitaban en lugar alto, a la ciudad exaltada, él la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, ¿cierto? La derribó hasta el polvo. La pisotearé a pie, los pies del pobre, los pasos del necesitado. El camino del justo es rectitud, derecha la senda del justo, tú la examinas. También en el camino de tus juicios, Yud-Heh-Vah-Hei. Creo que ya hemos corregido eso, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo que quitar el segundo Yud-Heh-Vah-Hei. Bueno, quedó en la corrección anterior, pero no quedó acá. Hay que quitarlo en el versículo 8, hay que quitar uno de los Yud-Heh-Vah-Hei, ¿vale? Se me fue un Yud-Heh-Vah-Hei de más. Entonces, nuevamente el 8. También en el camino de tus juicios, Yud-Heh-Vah-Hei, nosotros esperaremos. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma, Nepesh, te he deseado en la noche y también con mi espíritu dentro de mí temprano, porque cuando hay tus juicios en la tierra, justicia aprenden sus habitantes. Amabilidad con el malvado, mas no aprenderá justicia. En tierra de equidad, injusticia hará. No verá la majestad de Yud-Heh-Vah-Hei. Yud-Heh-Vah-Hei, alzada está tu mano, no la ven ellos. Se avergonzarán los que envidian al pueblo, también al fuego a tus enemigos consumirá, ¿cierto? Yud-Heh-Vah-Hei establecerá paz, porque también nuestras obras tú hiciste. Yud-Heh-Vah-Hei, Elohim nuestro, nos han dominado poderosos fuera de ti, pero solamente mencionaremos tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no se levantarán. Entonces tú los visitarás y destruirás y perecerá toda su memoria. Incrementaste la nación. Yud-Heh-Vah-Hei, incrementaste la nación. Te glorificaste desde los lugares lejanos todos, hasta los fines de la tierra. Yud-Heh-Vah-Hei, en la aflicción te visitaron, vertieron una oración cuando los reprendiste. Como una mujer que está encinta, entra en pánico y grita en sus dolores. Así hemos estado frente a ti, Yud-Heh-Vah-Hei. Concebimos en la aflicción, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, tampoco cayeron los habitantes del mundo. ¿Vivirán tus muertos? ¿Sus cadáveres se levantarán? Despierten y canten moradores del polvo, porque tu rocío como rocío de hortalizas y la tierra a sus muertos dará. Ven, pueblo mío, entra en tus cuartos, cierra tus puertas. Por esto escóndete por un pequeño momento mientras pasa la indignación. Porque aquí Yud-Heh-Vah-Hei viene de su lugar.
a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. A causa de esto descubrirá la tierra su sangre y no cubrirá más a sus aniquilados. ¿Correcto? Estamos todos ahí, ¿verdad? Bueno, el texto en teoría, pues lo estudiamos todo, ¿no? En teoría. Sin embargo, pues nos quedan algunas cosillas por mencionar o por recoger de toda la lectura. Entonces vamos a leerlo nuevamente en orden, por tramos de versículos, para ponernos pues a mirar o a revisar lo que nos haga falta en este estudio, en este progresivo que llevamos del capítulo 26, ¿cierto? ¿Saben qué? La otra semana damos inicio al capítulo 27 y nos vamos acercando al clave de esta zona del libro, que es el 29, ¿no? Principalmente el 29-13. Bueno, capítulo número 26, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 8 en la primera sección de estudio del día de hoy. ¿Listo? Capítulo número 26, versículo número 1. En aquel día cantarán el canto en la tierra de Judá. Ciudad fiera para salvación, afirmó muros y baluarte. ¿A qué ciudad se refiere ahí? Ubicada en la tierra de Judá, que tenía muros y baluarte para defenderse. ¿Cuál ciudad era? Jerusalén, correcto. Entonces, abre las puertas y entrarán naciones justas, que guardarán fidelidad, emuná o confianza. Su mente estará guardada en perfecta paz, porque está en tu verdad. Entonces dijimos que esto hace una referencia a un futuro, donde la ciudad va a abrir sus puertas, me refiero a Jerusalén, para que a través de esas puertas entren naciones justas. Dijimos que las naciones justas hacía referencia a personas, a pueblos, a gente distinta, a las tribus de Israel, incluso si queremos verlo de esa manera. Que esta parte no se ha cumplido, es decir, no hemos visto hasta este momento que lleguen justos a Jerusalén. Aquí es donde siempre decimos que las interpretaciones del judaísmo a los profetas fallan, porque ellos dan por sentado que ya todo se cumplió. Entonces, aquí hay un texto que no se ha cumplido, porque hasta el día de hoy en Jerusalén no habitan justos. Pues tanto que hay musulmanes, hay homosexuales, cristianos, ortodoxos cristianos, no judíos ortodoxos, cristianos ortodoxos, hay todas las variantes del catolicismo, están los protestantes, hay hindúes, es decir, es un lugar multicultural, por lo tanto no hace referencia a esto, o sea, esto no se ha cumplido, ¿correcto? Su mente estará guardada, dijimos que utilizar o hacer uso de la palabra mente, ¿cierto? Es bastante complejo de entender o explicar en los textos hebreos, ¿no? Que la mente es aquello en lo cual se piensa. Entonces, su mente estará guardada, sus pensamientos, sus ideas estarán guardadas en perfecta paz, porque está en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijimos que santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, esa verdad es la escritura, y es porque la gente que va a llegar allá, para que sea declarada justa, es porque guarda la escritura. O sea, no estamos descubriendo nada complicado. Estamos diciendo que para yo ser denominado justo, debo guardar la escritura, ¿correcto? Y que la gente que va a entrar a Jerusalén en el futuro va a ser justa porque va a guardar, como les estoy contando, va a guardar la palabra, la Torah, ¿correcto? No sé si estos amigos son de acá o... Sí, abrámosles, por favor. Es que desde aquí no veo por lo que la cortina está como... Hola, buenos días. Listo, número 26. Entonces, confía en Yuhet Bajei. Bueno, entonces su mente, sus ideas. Uy, muchas gracias. Confía en Yuhet Bajei para siempre, porque en ya. No, otra vez, lo de su mente. Ay, el perro. Su mente estará guardada en perfecta paz, porque está en tu verdad. Estamos leyendo el 26.3, igual en la hoja, pues ahí está especificado. 26.4. Confía en Yud-Heh-Vah-Hei. Confía en Yud-Heh-Vah-Hei para siempre. Porque en ya, Yud-Heh-Vah-Hei, la fuerza está para siempre. Y estos son niveles complicados del Yud-Heh-Vah-Hei. O sea, este es un nivel difícil de comprender, que es el ya, Yud-Heh-Vah-Hei.
Por lo general, nosotros nos quedamos en niveles anteriores, ¿sí o no? Nosotros nos quedamos, bueno, llegar a un nivel ya, pues es complicado, pero se puede. Al Yuhet Bajei no. Lo dijimos esta semana, ¿no? Solamente personas como Moisés, Abraham y demás llegaron al Yuhet Bajei, pero nosotros hoy en día se nos dificultaría mucho llegar a ese nivel. No es que no se pueda, es que es difícil, ¿ok? ¿En qué nivel por lo general? Un día lo vamos a explicar, ¿sí? Yo ya tengo más o menos el estudio armado, toca como pulirlo. Desde el nivel más bajo, que a mi punto de vista es Elohim, pues por lo que yo veo en la escritura, y el más alto es Yuhet Bajei, ¿cierto? Pero por lo general nosotros nos quedamos ahí en Elohim. De hecho, muchas veces no entendemos Elohim. De hecho, como les contaba ayer o anoche, leyendo una página ahí de judíos mesiánicos, estaba leyendo qué concepto tienen ellos de Yeshua. Y no, es un concepto muy extraño, alejado de la escritura, donde lo ven como el Padre, pero que él no cumple funciones del Padre. O sea, es un enredo, ¿sí? Entonces, es bueno que tengamos en cuenta que esos niveles del creador son complejos de entender. Y la mayoría de nosotros, casi todos, estamos en el nivel Elohim. O sea, estamos tratando de entender qué es Elohim. ¿Qué es Elohim? Una autoridad. Yo soy Elohim, por ejemplo. Ustedes también son Elohim. Todos los seres humanos, de hecho, son Elohim. Hasatán es un Elohim. El Elohim de este siglo o de este mundo, no me acuerdo cómo dice. ¿Y eso es Elohim? Claro. De hecho, él dice, ¿no? Ustedes se sorprenden porque yo digo que soy hijo de Dios, pero los salmos dicen que todos ustedes son dioses. Entonces, ¿en qué estamos? Dijo Yeshua, ¿no? Entonces, Yeshua le cabe la palabra Elohim, pero él no es el Dios de dioses. ¿Cuál es el Dios de dioses? Es la autoridad de todas las autoridades, el Eterno, ¿cierto? Bueno, después miraremos eso con un poquito más de calma. 4. Confía en Yuhet Bajei para siempre, porque en ya Yuhet Bajei la fuerza está para siempre. Aquí fuerza entendido como si brotara del interior. O sea, es una acción que hace referencia a brotar del interior. O sea, es algo interior. La fuerza que nos da el Creador es algo interior. ¿Sí? 5. Porque hizo caer a los que habitaban en el lugar alto. A la ciudad exaltada, él la humilló. Y aquí habíamos hecho anotaciones en las hojas de las semanas anteriores que esa ciudad exaltada, ¿a quién puede hacer referencia? ¿A qué ciudad? No es Jerusalén, porque arriba está hablando de Jerusalén maravillas. Pero aquí viene y menciona la ciudad exaltada y dice que él humilló a la ciudad exaltada. No es Jerusalén. ¿Babilonia? Babilonia, muy bien. Entonces, a la ciudad exaltada, él la humilló. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, ¿correcto? La pisotearé a pie, los pies del pobre, los pasos del necesitado. Está hablando de Babilonia. Y luego vuelve nuevamente en el 7. El camino del tzadik, que se escribe muy parecido a la letra Sadik, ¿cierto? El camino del Sadik, o sea, del justo, es rectitud. Sadik es el que cumple la Torah. ¿Listo? Es decir, si yo cumplo, por ejemplo, tradiciones por encima de la Torah, no soy Sadik. Soy de pronto una persona muy buena en la tradición. Pero el término Sadik está ligado al cumplimiento de la Torah, ¿correcto? El cumplimiento al término de la Torah. Seguimos. El camino del Sadik es rectitud, o sea, comportarse de manera correcta. Derecha la senda del justo. Tú la examinas. Y les pregunto a mis amigos de Google Meet, ¿ustedes me están escuchando bien o me están escuchando? Se escucha Se te bien. escucha bien, Sergio. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, buenos días, Sergio. Buenos días a todos los hermanos. Es una pregunta que al principio dijiste, yo quiero saber cuáles son los cristianos ortodoxos que nombraste al principio. Si me puedes, por favor, ayudar con eso. Sí, los cristianos ortodoxos es la iglesia rusa, ¿cierto? Donde ellos tienen un papa que vive en San Petersburgo. Y para ellos el primer papa no es Pedro, sino Mateo, ¿correcto? Ellos tienen una diferencia grande con el catolicismo normal, principalmente en la elaboración de la misa, en la construcción de sus iglesias, ¿sí? Y eventualmente los católicos romanos, precisamente decían, yo soy católico, ¿cómo es que decían? Yo soy católico, apostólico y romano. Bueno, hay otros que decían en otra parte del mundo, yo soy católico, ortodoxo, bizantino, que era la capital de ellos, ¿no? Me refiero de los católicos o de los cristianos ortodoxos, ¿correcto?
Ellos son o se visten diferente, el papa de ellos tiene unas vestiduras negras y como un aspecto muy ruso. De hecho, parecen, en ocasiones parecen como rabí, ¿cierto? Porque tienen unas ropas muy similares. Son la tradición rusa, ¿no? Entonces, ellos son muy fuertes ya. Es la religión oficial de Ucrania, la religión oficial de Rusia, de Bielorrusia. Casi todo Oriente tiene esa religión, porque era el antiguo imperio bizantino. Ellos no seguían por la Vulgata latina, ellos seguían por la Septuaginta. O sea, para hacerme entender, en el catolicismo, la base de todas las traducciones, de todas estas traducciones que tenemos acá, es algo llamado la Vulgata latina, o sea, una Biblia en latín. Para ellos no, para ellos la Biblia madre, o sea, la que originó todas sus versiones de la Biblia, es una llamada la Septuaginta, que anoche decíamos que viene del griego, ¿sí o no? Entonces, ellos cogieron el griego y en Occidente cogieron el latín, ¿correcto? ¿Se acuerdan ustedes que una vez dijimos que el Imperio Romano se dividía en dos? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ahí están las dos iglesias. La sede de los católicos romanos, ¿dónde queda? ¿Te acuerdas como el centro de reunión? ¿Dónde está el Papa romano? En Roma, ¿cierto? En el Vaticano, ¿correcto? El Papa de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos, de los católicos ortodoxos, ¿dónde está? En San Petersburgo, en Rusia. ¿Listo? ¿Sí fue un poquito más claro eso? Sí, señor, muchas gracias. Ya te digo cómo se llama el Papa. No sé. ¿Se pueden casar? No, no lo tengo claro. El Papa, bueno, no le dicen Papa, sino Patriarca Ortodoxo. Pero no encuentro aquí el nombre, bueno, se los debo. Después si alguien me ayuda a buscarlo. Dice, ya, se llama Bartolomé I. Es el líder de ellos. Y dice que el Papa Ortodoxo le envió un mensaje esta semana. No, hace años, hace un año, 2 años. Dice, el Papa Ortodoxo le envió un mensaje al Papa Francisco, donde afirmó que era un hereje. Supongo que por todas las bobadas que dice Francisco I, ¿no? En el 2020 se reunieron. Sí, se utilizan las ropas rusas. Ajá. Sí, ya sé cuál es. Pero esas dos ramas de pronto los ortodoxos pueden ser un poquito como más coherentes o más centrales. Creo que son un poquito como más fieles a su tradición antigua, ¿no? Teológicamente creen más o menos lo mismo, ¿sí? Ellos, la única diferencia es, me parece, que ellos no adoran a María, me parece que adoran es a José, me parece, no estoy del todo seguro. Pero las diferencias son mínimas, o sea, teológicamente la diferencia es mínima. Sin embargo, ellos sí son un poquito más conservadores, tradicional, culturalmente, porque en Rusia se sabe que está prohibido los movimientos LGBT, por ejemplo. En Rusia está prohibido el feminismo. Entonces, como ellos están allá en Rusia, pues tienen una cultura un poquito más conservadora que acá en Occidente, ¿vale? ¿Sí me hago entender? Entonces, el idioma de ellos es el griego, no el latín. ¿Listo? Bartolomé I, pero el nombre real no me lo sé. Fue lo que encontré aquí de rapidez. Dice, vamos en qué versículo, perdón, en el 7, ¿no? El camino del justo, o sea, el que cumple la Torah de rectitud, derecha la senda de lo justo, tú la examinas. 8. También en el camino de tus juicios, Yuhebahei, disculpen, nosotros esperamos. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y vimos que este era un nivel muy complicado de alcanzar porque era dominar nuestros instintos y colocarlos al servicio del Creador, que ese es un nivel prácticamente imposible de alcanzar, porque nosotros luchamos mucho con los instintos, ¿bien? Y dijimos que algunas escuelas, principalmente de origen judío, pues han metido mucho en el control de las emociones y de los instintos y no han logrado a través de la meditación, de la oración, bueno, de la meditación autocontemplativa, bueno, sí, varios tipos de meditación, han logrado controlar sus instintos, ¿sí? Que es lo mismo que hacen budistas e hindúes, ¿no? Que a través de meditaciones y de prácticas logran controlar sus emociones y demás, ¿cierto? A través de la respiración, por ejemplo. Hay libros, por ejemplo, en la India donde hablan solamente de cómo manejar la respiración. Porque hay una corriente de la India que afirma que todas las enfermedades se pueden curar si yo sé respirar bien. Entonces lo ponen a usted a hacer como unas respiraciones, ¿no? De hecho, hay una muy interesante, buenos días, que la utiliza uno mucho en la resolución de conflictos entre menores. Eso es una... Y es que tomen aire a lo que el máximo que los pulmones le dan, ¿sí? Entonces uno hace eso y en el fondo, ¿cierto? Cuando uno toma aire a
potencia, ¿cierto? Hasta que los pulmones se inflan a lo máximo, se activa un nervio que está relacionado con la risa. Entonces, la idea es ¿cuál? Pues bajar, obviamente, el mal genio, la rabia de los niños o de los adolescentes para que se desate la risa, para que sea más fácil la negociación o el acuerdo, ¿sí? Entonces, eso viene de la India, ¿vale? Entonces, con mi alma, o ellos fueron los que descubrieron eso. Con mi alma, Nepesh, te he deseado en la noche. Y dijimos que este es el nivel complicado, ¿no? Y también con mi espíritu. Miren ustedes la diferenciación, ¿no? Con mi alma y con mi espíritu. Dentro de mí temprano, porque cuando hay tus juicios en la tierra, justicia aprenden sus habitantes. Les decíamos que todo lo que sucede en la tierra, digamos, todo lo que es una gran noticia, o por lo menos lo que conozcamos como noticia, nos tiene que dejar una enseñanza. Desde un terremoto hasta un tsunami, lo que sea, todo lo que suceda hay que aprender de eso. No está hablando tanto de la vida, está hablando más que todo como de situaciones naturales, de los juicios del creador. Que por ejemplo hoy, ahora que escuchó el avión, se cae un avión y murieron X cantidad de personas. Eso es una catástrofe. ¿Y qué aprendemos de eso? ¿Sí? Bueno, seguimos. Obviamente es muy complicado, pero toca sentarnos a pensar qué aprendemos de cada una de esas cosas, ¿no? Dice dentro de mí temprano, porque cuando hay tus juicios en la tierra, justicia aprenden sus habitantes. Amabilidad con el malvado. Amabilidad con el malvado. Mas no aprenderá justicia. O sea, el malvado le da exactamente lo mismo si tiembla, si no tiembla, da exactamente lo mismo. En tierra de equidad, injusticia hará. Sí, eso va para la gente que vive en la tierra de Israel, que no cumple la Torá. Acá dice que hacen equidad, inequidad, perdón, injusticia en tierras de equidad. Donde debería haber justicia, ¿qué hay? Maldad. ¿Sí? Seguimos. ¿Dónde voy? No verá la majestad de Yuhet Bajei. Y afirmábamos en el 10 que la majestad del Eterno es Yeshua, ¿no? Era una referencia a Yeshua. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Seguimos. 11. Yuhet Bajei, alzada está tu mano. No la ven ellos, o sea, hay un castigo de parte del Creador. Se avergonzarán los que envidian al pueblo. También el fuego de tus enemigos consumirá. ¿Sí? Pues ahí está hablando de la destrucción de los enemigos de Israel. Cosa que al día de hoy no ha ocurrido. Miren ustedes que para controlar o destruir o desmantelar a Hamas ha pasado más de un mes y todavía no han dado con los secuestrados, no han dado todavía con los líderes máximos de Hamas, han matado a algunos, pero no a todos. Han capturado muchos, pero todavía faltan otros tantos. Es decir, notablemente los enemigos de Israel hoy están con vida y están ahí. O sea, no solamente Hamas, Hezbollah, muchas personas de grupos o organizaciones de ONG también son enemigos de Israel, personas de nuestro contexto también son enemigos de Israel, se autoproclaman en contra de, no solamente de Israel, del Estado, que ya hemos hablado del tema, sino que se proclaman también contra ¿qué? Contra los judíos. ¿Sí o no? Y una cosa es yo estar en contra del Estado de Israel. Yo creo que si nos ponemos a hablar todos, concluimos que la mayoría estamos en contra del Estado de Israel, porque no aplica la Torá. Entonces, no necesitamos mayor cosa para entender eso. Que apoyamos algunas cosas, sí, y otras hay que cogerlas con pinza. Apoyamos, por ejemplo, la defensa militar y armada de la tierra. Pues no conozco ningún país que no tenga protección en su territorio, ¿no? Entonces, que me dirán, no, pero Costa Rica no tiene ejército. Sí, no tiene ejército, pero ¿quién lo protege? Estados Unidos. Ahí tiene los buques parqueados frente a la playa en Costa Rica. O sea, no es como que Costa Rica no tiene ejército y nadie lo invade. Lo invade porque está Estados Unidos ahí. Panamá tampoco tiene un ejército bien consolidado. De hecho, Jorge, que está ahí conectado, estaba viendo hace unas semanas que desde la invasión de Estados Unidos que se llevaron a Noriega, las fuerzas militares en Panamá quedaron como disminuidas, ¿no? Y obviamente Estados Unidos actúa como una especie de protectorado sobre Panamá, tanto que los bancos han movido los dineros a Panamá, ¿no? ¿Se acuerdan Panama Papers? Que eran todos los famosos y los ricos que tenían el dinero allá escondido en Panamá para no pagar impuestos en Estados Unidos. Y Panamá es una economía técnicamente dolarizada. Entonces, son países que aunque no tienen una gran despliegue militar, Estados Unidos los protege. Entonces, imagínense Israel, un estado sin defensa militar. Eso no tiene sentido. Y me extraña de personas aquí en Colombia que vivimos en un estado extremadamente militar, ¿cierto? Aquí nunca ha calmado la guerra, que haya gente que diga que no hay que tener ejército en la tierra de Israel. No, eso no tiene sentido. Ejército tiene que haber. Si tiene que haber ejército acá, imagínense. Sí.
Bueno, seguimos entonces. Tu memoria es en el deseo. Entonces, Dios no ha destruido por completo a los enemigos de Israel. Era lo que estábamos hablando. ¿Dónde vamos? El 11, ¿no? Estos los enemigos consumirá. 12. Yuhet-Bajé establecerá paz porque también nuestras obras tú hiciste. O sea, la paz es la que va a traer directamente el Creador, no la que nosotros de pronto pongamos a la fuerza, ¿correcto? Yo particularmente, creo que ustedes también, no estoy de acuerdo con las firmas de acuerdo de paz. Porque, ¿por qué se tiene que firmar un acuerdo de paz? O sea, es decir, si hay alguno de los dos bandos que quiere seguir combatiendo, pues hay que seguir combatiendo. Y la paz llega cuando uno de los dos bandos es derrotado, no cuando firman un acuerdo de paz. Durante toda la historia de la humanidad lo hemos visto. ¿Se acordarán ustedes en el 2016? Que ya estábamos arriba todavía, ¿se acuerdan? Hablábamos de los plebiscitos de paz y eso. Y siempre mantuvimos, pues la mayoría, ¿no? Otros de pronto no. Pero manteníamos la idea de que un acuerdo de paz no iba a traer paz. ¿Sí? Y algunos afirmaban que sí, que iba a traer paz y que no votar era votar por la guerra. Entonces sabemos cómo va, no sabemos cómo va a ocurrir y miren cómo ocurrió. 2000, ¿qué vamos? 23, o sea, 7 años. Ahí está más que claro. Bueno, seguimos. ¿Dónde vamos? 12. 13. Yuhet-Bajé y Elohim nuestro nos han dominado poderosos fuera de ti, pero solamente mencionaremos tu nombre. O sea, nosotros en algún momento hemos adorado a otros dioses y ahí leíamos lo de Deuteronomio, donde dice que iremos a lugares lejanos y allá adoraremos a la piedra y a la madera, que los comentaristas acertadamente, me parece a mí, que mencionan que la piedra hace referencia al Islam y la madera al cristianismo, ¿no? Que son como las dos grandes religiones donde están los judíos mayoritariamente metidos, o los hebreos metidos ahí. Estamos incluso nosotros metidos ahí, ¿no? Siguiendo la madera, a Cristo, ¿no? Al Cristo cristiano. Yuhet-Bajé y Elohim nuestro nos han dominado poderosos. Se utiliza la palabra Adonim, que significa poder, pero un poder en todos los estilos, o sea, no solamente un poder militar o religioso, sino en todos los aspectos. En el aspecto espiritual también, Adonim. Fuera de ti, pero solamente mencionaremos tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no se levantarán. Entonces tú los visitarás y destruirás y perecerá toda su memoria, haciendo referencia a los poderosos que se aprovecharon y tomaron posiciones sobre Israel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Hitler le cabría este versículo. O sea, muerto es, no vivirá, se está asegurando que no va a resucitar. Han fallecido, no se levantarán. Nuevamente dice que no va a resucitar, lo dice dos veces de dos formas distintas. Entonces tú los visitarás y destruirás y perecerá toda su memoria. ¿Cuándo los va a destruir él? ¿En qué momento va a destruir a personas como Hitler? En el día del juicio, del trono blanco, que donde los que no son elegidos son lanzados ¿a dónde? Al lago o lago-río de fuego, ¿no? Ya hemos dicho que es un cuerpo de fuego, pero no sabemos si es un lago o es un río. Según Daniel es un río, según Juan es un lago. Bueno, dejémoslo en un cuerpo de fuego, que es un fuego que quema o destruye hasta el alma. ¿Sí? Y entonces no quedará más memoria de ellos. ¿A quién más colocarían ustedes ahí en ese lago de fuego? O sea, que ustedes conozcan que fueron enemigos de Israel terribles. El del libro de Esther, ¿cómo es que se llama? Amán, pues también iría en ese mismo destino, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otro pueblo, qué otro personaje colocarían ustedes ahí en esa olla? ¿Quién? ¿A Petro? No, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Pero le quedan algunos años, pero entonces reírme, nunca se sabe. Nos tocaría hablar de personas. Yo colocaría, por ejemplo, ¿cómo se llama este? ¿El de qué lado? A Chávez, ¿sí o no? Ese era un enemigo jurado de Israel y de los judíos, ¿sí? Vuelvo y repito, no puedo hablar de los que están ahora porque de pronto se redimen, no podemos saberlo, ¿sí? Los Kirchner, bueno, Néstor que ya murió, ¿cierto? Afortunadamente. Sí, un personaje malvado, terrible, ¿sí o no? Para los judíos, que llevó terroristas iraníes para que volaran una sinagoga, un centro cultural como este, bueno, este chiquitico, pero el otro era de más de 1000 personas y mató como a 200, ¿sí? Y bueno, después murió, ¿no? Afortunadamente. ¿Cuál otro colocarían ahí en ese? De la Biblia, mencionemos de la Biblia también. Yo colocaría, por ejemplo, a Nabucodonosor también. Nabucodonosor. ¿Qué me dicen del faraón? ¿Cierto? Del faraón de la época del Moisés, de la salida de Egipto, ¿no?
este momento se me da el nombre, la pasada lo dijimos, ¿alguien lo tiene por ahí anotado o no? Si revisan rápidamente, lo habíamos dicho el nombre. Sé que la mamá adoptiva era Hatshepsut, pero no me acuerdo el nombre del faraón. Si alguien me Sergio. lo... Cuéntame. No recuerdo, el que combatió cuando Moshe le tenía las manos arriba, ¿cómo era que se llamaba ese pueblo? Que también fue un pueblo muy malo. Los amalecitas, muy bien. Esos también, esos, de hecho la Torá dice que ellos tienen que ser eliminados, ¿no? Dice que no quede memoria de Amalek. No lo recuerdan, ¿cómo se llamaba el faraón? Amenofis III, o primero. Amenofis primero, gracias. El faraón Amenofis I, que fue el faraón de la época de Moisés, de la salida de Egipto, también tiene su lugar reservado en el, ¿cómo se llama? En el agua de fuego, gracias. Entonces, pues la lista es larga, simplemente mencioné algunos personajes, pero obviamente el líder de Hamas, el que mataron hace una semana, pues, creo que también, ¿no? Me parece. Entonces vamos a continuar, dime. Desde la época de Yeshua, te mandó a matar todos esos niños pensando que... Herodes el Grande, sí, también le cabe, claro, aunque ese era judío, ¿no? Pero también, de todas maneras, pecado. Antíoco Epífanes, buenos días. Antíoco Epífanes IV, el profanador del templo, y de hecho se murió terrible, ¿no? Con una infección en los pies y parece que era una gangrena. Y Nerón, que fue el que mató a casi todos los seguidores de Yeshua, incluyendo a Pablo. Y a Pedro también. A todos, a la mayoría. ¿Se acuerdan? ¿No han escuchado eso? Que se los tiraban a los leones y demás. Bueno, la mayoría eran, o sea, yo como historiador, ¿cierto? Como profesor de historia, uno dice, bueno, ¿por qué las enseñanzas de Yeshua quedaron como cortadas? O sea, como que los seguidores de Yeshua aparecieron fue los cristianos romanos. ¿Y qué pasó con los seguidores de Yeshua? Bueno, casi todos se los comieron los leones y los tigres en el Coliseo romano. Entonces, por eso no quedó como un gran legado, por eso no quedaron más evangelios. Por eso las cartas de Pablo quedaron manoseadas, como lo dijimos anoche. ¿Se acuerdan los dos nombres de anoche? Voy a insistir con esos dos nombres hasta que los... Lactancio, ¿y cuál era el otro? Eusebio de Cesarea, ¿cierto? Incluso han descubierto que en algunos textos antiguos en griego de Eusebio de Cesarea, donde él supuestamente tradujo el Nuevo Testamento, en muchos cambios conceptuales. O sea, esos tipos le metieron mano al Nuevo Testamento. Pues vamos a continuar. Preguntas hay, por eso los católicos nunca nos van a dejar ver los originales de los evangelios, porque se cae gran parte de la teología cristiana. Y si nosotros ya la quitamos, imagínense ahora con los originales. Donde por ahí nos cuente, por ejemplo, detalles de la infancia de Yeshua. ¿Por qué nadie nos cuenta detalles de la infancia de Yeshua? ¿Por qué le quitaron? Porque estoy seguro que en la infancia de Yeshua tiene que haber un marco muy judío de trasfondo, que era difícil manipular o quitar. O sea, tiene que demostrarse Yeshua. Y yendo a la sinagoga, porque no va a aparecer a los 30 años como rabino. ¿Sí? O sea, durante años tuvo que haber ido a la sinagoga y haber aprendido. Tuvo que haber ido a la yeshiva y haber estudiado con alguien. ¿Sí? Que la pasada yo les di el nombre del maestro de Yeshua según el Talmud. ¿Se acuerdan cómo era el nombre? ¿No lo recuerdan? Vamos a buscarlo y ya lo colocamos ahí. Preguntas. O sea, el Talmud dice... Sergio, Sí, cuéntame. pero digamos, cuando se refiere al castigo, ¿qué es eso de que serán destruidas tu memoria? Y pues, no sé, de pronto lo pienso desde el punto de vista católico, que le enseñaron a uno que el castigo era pues que iba a sufrir en el lago del fuego, que no sé qué, y uno como que le daba miedo a eso, ¿no? De decir, que será que yo después de muerto voy a seguir sufriendo, voy a estar... En cambio, pues ahora lo veo como de una forma como más, por decirle algo como tranquila, como que bueno, pues ya todo estoy listo, como más suave el castigo, que lo que le enseñaron a uno cuando uno era católico. Sí, esa idea del castigo eterno, ¿no? Que es una idea griega derivada de un lugar que los griegos tenían, que era llamado el Tártaro, ¿no? Era donde castigaban eternamente a los pecadores y a los malvados. Pero pues en la Biblia, no, como tú lo dices, no, ese es un pensamiento católico, pero pues en la Biblia nos habla desde la destrucción, ¿sí? De la desaparición de esa persona, no de ese sufrimiento, porque si Dios lo quisiera hacer sufrir, lo tendría en este momento sufriendo. O sea, no esperaría hasta un día para ponerlo a sufrir, no tendría sentido.
Y pues el castigo del Creador es fulminar, o sea, acabarnos, que no quede memoria de sus obras tampoco. Porque miren ustedes que hay algo que comparten todas las personas que han perseguido a Israel y es querer dejar un legado. Hitler quería dejar su reino durante 1000 años, no duró ni 5 años. O sea, su memoria, sus obras fueron quedadas como en vergüenza, pisoteadas, como dice de Babilonia. Se supone que Babilonia iba a ser la ciudad eterna, hoy en día es un montón de ruinas. ¿Sí me hago entender? ¿No recuerdan el nombre del rabino Jesús? ¿No era Gamaliel, Sergio? No, no, ese es uno anterior a Yeshua. O sea, Yeshua utilizó cositas, pero de Ah, Gamaliel, pero había uno puntual, con nombre y todo. No lo anotaron, les dije, esas nótenlo porque se olvida. Lástima. A ver, miramos si de pronto, porque es que está el nombre puntual, ¿sí? Esperemos un minuto, miramos a ver si aquí lo encuentro. Sergio, Bueno, sí, cuéntame. el que yo te comentaba ahorita son los pueblos que tienen el espíritu de Amalek. O sea, ese espíritu es un espíritu de odio hacia los pueblos. O sea, son personas que solamente en su contexto solo sienten odio y rabia hacia los demás. Sí, muy bien, tal cual. Bueno, aquí encontré así rápidamente que era el rabino Elisha, pero no estoy seguro que haya sido ese. Después lo buscamos, que se toca mirar en el Talmud y no lo tengo acá a la mano realmente. Bueno, vamos a continuar, ¿listo? ¿Dónde vamos? En el versículo 14. Entonces ahí es donde le promete que él los va a destruir, ¿cierto? Que no les va a dar la posibilidad de resucitar y que va a destruir para siempre su memoria. Y bueno, ahí mencionamos los que conocemos en la Biblia, algunos que conocemos de la historia mundial, pero de seguro hay muchos más, ¿no? De esa gente que organizó, por ejemplo, las destrucciones de sinagogas y demás en el siglo XVI, XVII en España, en Alemania. Esa gente también era enemiga de nuestro pueblo. Y sí, mencionar los que nos hacen falta, porque realmente nosotros no hemos tenido por ahora un enemigo claro. Pues sí, hay gente, bueno, que gobierna mal, legisla mal, pero no es como puntualmente en contra de nosotros. Sí, me refiero a los cumplidores de Torah. No ha llegado ese momento acá en Occidente. 15. Incrementaste la nación. Yud Hei. Incrementaste la nación. Te glorificaste hacia los lugares lejanos, todos, hasta los fines de la tierra. ¿A qué hace referencia ese texto? Que el Eterno hizo crecer a la nación de Israel tanto que la llevó a lugares lejanos de su tierra hasta los confines de ella. Y dijimos que el ejemplo estaba aquí en Colombia, que nosotros entendamos la Torá, es porque efectivamente nos ha dado algo especial, porque hacemos parte de su pueblo, si no, no entenderíamos. ¿Vale? 16. Yud Hei, en la aflicción te visitaron. Vertieron una oración cuando los reprendiste. ¿Se acuerdan ustedes que ya hemos colocado una cita? ¿Qué cita habíamos colocado de referencia? En el versículo número 16. Deuteronomio 30, Muy bien. del 1 al 5. 22. Muy bien. Deuteronomio 28 es el 22 y Deuteronomio 30 del 1 al 5, donde nos menciona que nosotros tenemos que volver a él en medio de la dispersión. Es decir, en medio de la dispersión yo me entero o yo me doy cuenta que soy parte del pueblo de Israel. Y ahí cuando me doy cuenta tengo que volver a él para que él se vuelva a mí. Entonces hablábamos hace 8 días de los dos arrepentimientos, el Chub y el Nakham. El Nakham es el arrepentimiento que viene de lo alto. Eso se lo dan una sola vez en su vida. Sí, o sea, todos los días nos viene Dios y le da a usted arrepentimiento para que usted entienda la Torá. No, usted entiende que la Torá está viva, punto, eso es una vez. Pero diariamente usted debe hacer ¿qué? Shub, que es volver. ¿Volver a qué? Pues a la Torá y a los mandamientos. ¿Y por qué es volver? O sea, ¿por qué se le dice volver? Si técnicamente ninguno de nosotros nunca estuvo en la Torá. ¿Por qué se le llama volver? ¿Por qué se le llama volver a las raíces? Volver a la senda antigua. Son expresiones muy interesantes. O sea, es como si supusiéramos que en algún momento ya estuvimos en la ley y nos alejamos y estamos volviendo a ella. ¿Eso es real? ¿Estuvimos en algún momento bajo la ley o en la ley
Claro. Cuando eran nuestras esencias, ¿qué? Solamente espíritus. Cuando éramos solamente espirituales o espíritus. Y entonces ahora que venimos en este mundo, ¿a qué? A volver a encontrar ese camino hacia la espiritualidad. ¿Me hago entender? Por eso muchas de las cosas que nosotros aprendemos, algunos dicen en la Torá, en los analistas de la Torá, que realmente estamos haciendo que recordar lo que ya sabíamos. ¿Sí? Y que los que más recuerdan, dicen ellos, es porque allá Dios les había dado una posición o un conocimiento mayor y vinieron aquí a encontrar ese conocimiento mayor. ¿Me hago entender? Que indudablemente en Israel, pues todos tenemos distintos niveles de comprensión. Eso es todo. Incrementaste la nación, o sea, a Israel, incrementaste la nación. Te glorificaste hacia los lugares lejanos todos. Claro, cuando los manda la dispersión a los lugares donde ellos van, se está glorificando el Creador a través de eso. Yuhebahei, en la aflicción te visitaron. Dijimos que era lo que estamos viviendo en este momento. Que nosotros aquí en la aflicción, en el destierro, estamos tratando de volver a su presencia, ¿correcto? Vertieron una oración. ¿Cuándo qué? Cuando los reprendiste. A nosotros buscamos al Creador cuando entendimos que el estar acá es un acto de reprensión, que eso es lo que está en Deuteronomio 30 del 1 al 5, ¿vale? Dice, vamos a leerlo, para no quedarnos ahí como con la memoria nomás. Deuteronomio 30 del 1 al 5. Y la otra cita es Deuteronomio 28, 62, ¿vale? No la vamos a leer, pero vamos a tenerla ahí en cuenta para cuando ustedes vuelvan a estudiar. Dice Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Creador tu Dios. O sea, en la Torá, ya el Creador supone y dice abiertamente que Él nos va a arrojar a otras naciones. Y lo hizo, aquí estamos. Pero dice que después de que haya venido la bendición y la maldición, es decir, cuando nuestro entendimiento haya entendido lo bueno y lo malo, ¿qué pasará? Nos arrepentiremos. ¿Sí? Y te convirtieres, el 2, al Creador tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, nos da el legado de dejarle la Torá a los hijos también, ¿cierto? Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Ahí mezcla los dos aspectos, o sea, la parte física y la parte espiritual. El corazón se hace referencia a algo físico, ¿sí? Y el alma a algo intangible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando leamos el texto es que entendamos que yo tengo que convertirme al Creador con lo físico y con lo espiritual. Y eso también le dice, no te convertirás al Creador de todo tu corazón y coloca con toda tu alma, que en la iglesia, bueno, alguna vez escuché una barbaridad que decían que uno también se tiene que convertir, decían, que uno también se tiene que convertir con el bolsillo. O sea, que ese versículo y lo leyeron así. Me ayudan a buscar ese versículo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con toda tu alma, es ese, amarás a tu Dios con todo, eso lo dice Jesús. Y Jesús coloca varias. Marcos 12:29, iremos a ver. Aquí rápidamente. Bueno, sí es este, dice, y eso le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Que él coloca como varias. Entonces, en algunas congregaciones donde yo iba, decían que también, que con el bolsillo, con la parte económica. Entonces lo leyeron así. Yo me acuerdo mucho porque me sorprendió al nivel que puede llegar una persona para sacarle el diezmo, ¿no? Entonces decía, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu bolsillo. Sí, me acuerdo que lo leyó la persona así. Entonces, pues obviamente, pues la mayor parte de la gente gritó amén, amén, bueno, yo qué sé. Pero pues obviamente yo me quedé como pensando, porque ya había entendido algo de Torah, y dije, pero no, o sea, ahí no dice eso. Entonces yo me acuerdo que busqué el texto parecido en Deuteronomio, y era el que estamos leyendo, Deuteronomio, capítulo número, ¿sabes? 32, es la unión de los dos puntos, la parte física
y la parte espiritual. La parte física, pues, incluye muchas cosas, ¿no? Que si yo debo ayudar a mi congregación, pues, obvio, claro, lógico, eso no se duda, pero eso está muy alejado del diezmo, o sea, está a kilómetros luz, ¿correcto? Seguimos. ¿Preguntica hasta ahí? 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes, estoy leyendo Deuteronomio 34, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, como Colombia, de allí te recogerá el Creador tu Dios y de allá te tomará. O sea, nosotros estamos lejos, la mayoría de nosotros no conocemos la tierra de Israel, la mayoría tal vez no la va a conocer, ojalá que algún día puedan viajar, o yo también pueda viajar y conocer la tierra de Israel, ¿cierto? Sin embargo, pues la mayoría de pronto no lo va a hacer, no lo va a lograr, pero de todas maneras yo tengo que tener la esperanza que de estos lugares Él me va a recoger y que yo tengo que hacer lo mejor en este lugar que Él me puso. ¿Sí? Por lo menos guardar chaval. Eso es lo mínimo. ¿Sí? Continuamos. Donde tú eres esparcido el Creador, tu Dios. Ya lo leímos. Y te hará volver. Miren ustedes. Él nos hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará al Creador, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Creador, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nuevamente no menciona los bolsillos, ¿no? Entonces, pues ahí está clarísimo. Volvamos nuevamente al texto en cuestión, que es el versículo número 15, ¿no? Ya casi vamos a acabar. Hoy la hora voló. ¿Dónde vamos? No, ya le hemos leído el 15. 16 también lo leímos cuando nos referimos. 17. Como una mujer que está encinta, entra en pánico y grita en sus dolores, así hemos estado frente a ti, Yud-Heh-Vah-Hei, o sea, de constante como de sufrimiento, ¿sí? Por la dispersión. Concebimos en la aflicción, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, o sea, como que todas nuestras obras son prácticamente inútiles. Y dijimos que esto va por temporadas, ¿no? Que hoy, según lo que yo veo, lo que yo analizo, estamos en la temporada de América. O sea, es el momento para que en América haya el crecimiento de estas comunidades, ¿correcto? Es el único lugar del mundo donde está ocurriendo el crecimiento de esas comunidades que estudian Torah. Pero ya hubo otros lugares donde hubo ese crecimiento y se acabó. Y habíamos colocado algunos ejemplos, como ¿cuál ejemplo? ¿Qué lugar del mundo habíamos colocado ejemplo que tuvieron un auge y luego se acabó? España. Y hoy en día, España, con el auge de la cábala y todos los sabios de la Edad Media, ¿no? Que hasta Maimónides era español. O sea, todos los judíos de la Edad Media importantes, todos eran españoles. Y ese auge duró 2 siglos y se acabó. Hoy no está. También nos va a pasar eso a nosotros. En algún momento Dios va a cortar y se acabó. ¿De acuerdo? Buscad a Dios mientras pueda ser encontrado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice un texto por ahí. Seguimos. Vivirán tus muertos. Es la esperanza que Él nos da. ¿Vivirán tus muertos? ¿A qué hace referencia? Muy bien, a la resurrección. Vivirán tus muertos, sus cadáveres se levantarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío, como rocío de hortalizas, y la tierra a sus muertos dará. Es claramente una referencia a la resurrección de los muertos. El Creador dándonos una esperanza de que así muramos en este lugar, Él nos va a resucitar. La mayoría de nosotros vamos a morir en lugares alejados de la tierra de Israel. ¿Sí? De pronto alguno, que se está enterrado en Israel, pero es complicado. 20. Ven, pueblo mío, entra en tus cuartos, versículo ya hemos analizado también, cierra tus puertas, por esto escóndete por un pequeño momento mientras pasa la indignación. Dijimos que esto hace referencia a ¿qué? A los Yamim Noraim, a los días terribles, que van desde Yom Teruah hasta ¿dónde? Hasta Yom Hakipurim, ¿correcto? Esos son los días terribles. Exacto, estamos hablando de eso, ¿cierto? Que ese versículo lo utilizaron mucho en pandemia para decir que cerraron las puertas, que se hicieron las cuarentenas y eso, y dijimos que eso estaba pues totalmente sacado de los pelos, ¿no? Yo estoy esperando con mucha ansia Pesach, que no, pues falta bastante, ¿no? Estamos en el mes, pero miramos aquí porque se me fue la onda. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes noveno, ¿cierto? Mes noveno, día número 26, es el día de hoy.
Estoy esperando con muchas ansias PESAC porque quiero ver esos videos donde decían que John Teruá pasado y John Jaquipurín pasado eran las últimas fiestas que vamos a celebrar. ¿Sí? Exacto. Entonces, estoy esperando con muchas ansias PESAC porque, pues obviamente ahí otra vez queda retratado las falsas profecías, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo decir aquí públicamente, son las últimas fiestas, me coloco ¿cómo se llama? Es una corbata muy apretada en el cuello y es complicado. Entonces, el tipo salió con eso y a los poquitos días entre puro de Israel y Hamas, y el hermano ya siguió, empezó a seguir sacando más pecho ahí con eso. y lo que yo les decía, ¿no? Que la gente, se los dije en la primerita vez que oramos, la gente cree que esa guerra es el inicio del fin. Mentira, esa es otra guerra de las tantas que Israel ha tenido con Hamas y con esos grupos. Y se acuerdan que yo les dije, acuérdense que en 3 meses ya no vamos a escuchar nada de eso. ¿Han escuchado algo de eso en los últimos días? Muy poquito. ¿Sí o no? Pero la guerra está allá todavía. O sea que tampoco era algo, el final de los tiempos. Es algo terrible, obviamente. Muere gente inocente, mueren niños, mueren recién nacidos de ambos bandos, ¿sí o no? Se hacen muchas cosas que no se deben hacer, de ambos bandos también. Hay una venganza de ambos bandos también de tipo política. Bueno, hay muchos trasfondos, pero tampoco es el fin del mundo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y hay que verlo de esa manera, ¿ok? ¿Alguien iba a decir algo ahí? Que lo interrumpí. Sí, Sergio, es que realmente pues no, a eso no le debemos temer porque pues esto no es el fin del mundo, pues el fin del mundo es cuando haya la paz total, ahí sí ya no de parte. Muy bien, casi me atoro acá, pero sí, excelente. Excelente, hermana, porque es la paz la que es la señal del fin. Es la paz la que trae la señal del fin. ¿Sí? Es la paz. Entonces, esa paz no va a llegar ahora. Tiene que ser una paz mundial y eso no la puede hacer un ser humano común y corriente. Eso tiene que ser ¿quién? Anti-Mashiach, ¿correcto? Tiene que ser una paz. Cuando hablen de paz, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, ¿correcto? Entonces dijimos que los mensajeros del mal, por lo general, vienen hablando de ¿qué? De paz. Curioso, le hemos dicho, ¿no? Que el eslogan de este gobierno colombiano sea la paz total. O sea, claramente es un enviado del mal, ¿sí me entiende? Entonces, estamos totalmente de acuerdo con la hermana Alicia. ¿Dime? Es que él se cree el Mesías. Y como si fuera a quitar todo, lo más total, la va a ver. Hambre se va. A los 3 meses, Se va. a los 3 meses desaparece el ELN. Eso dijo él. A los 3 meses desapareció el ELN. No sé de dónde, porque pues aquí están. De pronto en Narnia desaparece, ¿no? Que es el presidente en Narnia. Porque en Colombia el ELN está ahí todavía. Sí, bueno, seguimos. Narnia, ¿no? Un libro buenísimo sobre la Biblia. ¿Sí sabían? Sí, 7 libros sobre la Biblia. Es una cuento relacionado a la Biblia. Sergio, Cuéntame. no porque el presidente, él dijo que nosotros todos íbamos a vivir sabroso. Ese fue el eslogan de él, ¿no? Claro. Entonces, 21. ¿Por qué aquí Yuhebahei? ¿Por qué aquí Yuhebahei viene de su lugar? Sí, sí. Sí. Sigamos leyendo. Dice, bueno, mientras que pasa la indignación, ¿cierto? O sea, Dios castigando durante X cantidad de días, 9, 10, a las naciones, ¿no? Y le dice al pueblo, creo que está en pleno, me parece, ¿no? Y le dice al pueblo que, pues, que se guarde esa indignación, porque la resurrección de los muertos pues, va a ser en Yom Teruah, y el castigo va hasta Yom Jaquipurín, o sea, es complicado. Nosotros vamos a ser testigos de eso. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué vamos a ser testigos del castigo de las naciones? Porque de todas maneras en nosotros siempre hay como cierta cosita de que Dios no ha hecho nada, y Él nos va a demostrar que Él sí va a hacer, castigando a las naciones. Muchos de nuestros antepasados murieron pensando eso, que Dios no había hecho nada, y que Dios no había vengado sus nombres ni sus causas, pues Él lo va a hacer. Y vamos a ser testigos de eso. ¿Sí? Seguimos. Ahora, no es por placer. O sea, imagínense qué placentero que Dios se vengue. No, pero sí es una muestra de que su promesa es fiel y verdadera, porque si no queda como en el aire, o sea, como que tú nunca los destruiste, pero nunca los castigaste, no hubo, sí, es un consuelo también. Porque los malos, les dicho de siempre, ¿no? Sí. Porque a los malos no está bien. Porque
Pero es que hay mucho, o sea, es que a la vista de todo el mundo dice, ay, pero esta gente hace todo eso, y miren, o sea, bien, no los matan, no les pasa nada, no se meten, entonces, a la vista del mundo. Yo creo que hoy, más en estos tiempos, creo que se va a ver más, Sí. digamos, en las generaciones que vayan a ver el final, o sea, el lugar del eterno, creo que va a ser perfecto porque este es el tiempo en que ni los jóvenes creen ni siquiera en un Dios, Nada. le tienen temor ni a los papás. Exacto. Entonces, esto que van a ver estas generaciones futuras, creo que ese va a ser el perfecto, más que las antiguas. Y por eso ¿No? yo creo que, confirmando o continuando con lo que dice Olga, por eso yo creo, amigos y amigas, que a nuestros, ¿cómo se llama eso? A nuestros lugares de reunión, nuestros lugares de culto, tenemos que darle, muchas gracias. Tenemos que darle un toque de tipo intelectual. ¿Por qué? Como Olga lo dice, las religiones, hoy en día los jóvenes no van a religiones. No te van a bueno, pueden ir a un culto, ok, pero una misa y demás, y estar ahí constantemente, hoy es muy complicado. En algunos lugares lo hay, bueno, ok, pero la tendencia es que esos lugares van a desaparecer, ¿sí o no? Pero hay algo que sí le llama mucho a la gente o a las nuevas generaciones y es lo que tenga como algún toque de intelectualidad, ¿cierto? Porque de todas maneras hay mucha información. Estoy en TikTok y encuentro información desde cómo se dice el nombre del creador hasta cómo hacer una pizza en casa, ¿cierto? Hasta cómo hacer una granada. Todo está ahí, ¿sí o no? Hay mucha información. Entonces la gente va a estar ávida ¿de qué? De información y de conocimiento. Por eso a esta generación, a los bebés que están naciendo como los que tienen alrededor de 2 años y de aquí para adelante, se le llama la generación del conocimiento, que es gente que va a crecer con la necesidad de tener ¿qué? Mucho conocimiento. Y que se espera que a futuro la siguiente generación sea una generación muy competitiva en cuanto al conocimiento científico y demás. Entonces, esto hay que darle un toque intelectual también. ¿Qué es el toque intelectual? La investigación, la lectura, los libros. Vamos a ver qué dicen los originales, vamos a ver qué dice este libro, vamos, ¿sí? Eso le da un toque también, porque solamente sentarnos a repetir cosas, en 2 meses ya no queda nadie. Nos aburrimos. La curiosidad. Claro, la curiosidad. La curiosidad, o sea, creo que aumenta más. O sea, aumenta mucho más. O sea, Sí. el tiempo desde yo a veces hablo con mi esposo, no, era un tonto, no le decían siempre que ahí como... Y ya. Ya vaya, o sea, nada, pero ahora es lo mismo, así como que... Y no digamos no solo con los que participan del programa, como preguntas más usuales, pero los niños también dejan de preguntar cosas que se entienden, o sea, donde dicen, no, pues eso no a mí no se me hubiera ocurrido. O pues yo no íbamos a un hermano mío a preguntar eso. Tal cual. ¿O sí? Pero entonces esta generación sí está más, ¿cómo se llama? Más al cuestionamiento, ¿sí es o no es Dios? Si existe o no existe, no lo veo o no existe. No parece ver, no existe. Y alguien, y para terminar ahí, prácticamente nos quedan alrededor de 15 minutos. Alguien decía o me escribió hace unos días, hace como 2 semanas. Es una persona que está tratando también de tomar clase con nosotros. No sé si de pronto estará por ahí, creo que no. Bueno, igual no me ha sido el nombre. Pero bueno, esta persona me decía que había llegado a nuestros videos. Básicamente porque un día alguien le había hablado de raíces hebreas, ¿sí? Y que cuando le habló de raíces hebreas, pues le recomendaron como algunas personas para ver, entre esas no estábamos nosotros, y que entre que le pareció todo como muy cristiano todavía, ¿sí? Es que bueno, que quedó con la web, se puso a mirar varios grupos, bueno, y finalmente un día entró a una clase de nosotros, no sé a cuál clase, que estábamos hablando de unos libros, supongo que alguna clase de historia, donde estábamos citando o estábamos hablando de los acontecimientos bíblicos en relación con libros de historia, ¿sí? Es que eso le quedó sonando a la persona, fue investigó y se dio cuenta que era pues real, es que le pareció curioso porque era un conocimiento que no había encontrado y que era más allá de lo religioso. Y es una de las personas que más se conecta y aprende hoy en día. De hecho, creo que dentro de 8 días dijo que de pronto venía, que viene de la costa, o sea, se hace un viaje de la costa para conocer el lugar. Sí, esperemos que se le, ¿cómo se le llama eso? Se le permita, que el creador le permita ordenar sus cosas para que pueda venir, ¿no? Si está en el corazón del creador que venga, pues vendrá. Pero es eso, tenemos que darle como ese toque, ¿sí o no? Y me gusta cuando dan otras enseñanzas porque siento que ya todos han cogido como ese ritmo, ¿no? Que no solamente nos podemos quedar con el comentario y como la cosa personal, ¿sí? Sino que hay que llevarlo a otro nivel, a los números, la geometría, la letra, la investigación por aquí, la palabra por allá, todo eso es buenísimo, que eso llama mucho, ¿sí? Y construye nuestra identidad de verdad.
No es como algo ahí etéreo, ay, vamos a cantar y demos vueltas. No. Terminemos con esto. Porque aquí que Yuhebajé viene de su lugar, ¿sí? A castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En Yom HaKippurim, ¿cierto? A causa de esto descubrirá la tierra su sangre y no cubrirá más a sus aniquilados. O sea, gente que murió de manera muy violenta. Pues en la época de la antimachía va a haber gente muy muerta de manera muy violenta, ¿no? Decapitados, ¿se acuerdan los decapitados? Puede hacer referencia a esos. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo hasta aquí el mensaje del capítulo 26? ¿Quedó claro el capítulo 26? Pasemos un momentico al capítulo 27, leamos simplemente 2 versículos. Yo por aquí creo que ya tengo alguna parte traducida, no sé, estoy trabajando en eso, no he tenido mucho espacio como para adelantarlo. A ver si la otra semana, a ver si me dónde voy por acá. Bueno, leamos hasta el 4. No, pero saben que leámosle la Reina Valera porque igual ustedes aquí presencial no tienen acceso a este material todavía, hasta la otra semana. Entonces voy a cambiarme mejor a la Reina Valera. Isaías, capítulo número 27. Siempre me gusta leer un pedacito del siguiente texto para que no nos quede como cortada la idea. Entonces, venía hablando el 26 de la esperanza de la resurrección de los muertos y la no esperanza para los que han sido enemigos de Israel, ¿correcto? Dice el 27:1. En aquel día, el Eterno castigará, estamos ahí, ¿cierto? Estoy viendo la Reina Valera. En aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. O sea, son 2. Dejo la pregunta ahí. Y matará al dragón que está en el mar. O sea, son 3. Según esto, o sea, no estoy afirmando, estoy preguntando. Según esto son dragón del mar, el Leviatán, serpiente tortuosa y el Leviatán, serpiente veloz. Según esto, ¿vale? En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo el Creador la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? ¿Haga conmigo paz? Sí, haga paz conmigo. Pero ustedes se dan cuenta que al principio de la continuación del 26, donde dice que en aquel día, el día donde quedamos, el día del castigo, él también va a castigar ¿a quién? A 3. Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa y dragón que está en el mar. ¿Será que es una referencia al antimashiach, la bestia, o sea, el falso profeta y la estatua? ¿Puede hacer referencia a los 3? ¿Puede hacer referencia a los 3? ¿Sí o no? En eso estaba pensando yo. Muy bien. Puede hacer referencia a los 3. Ahí lo leemos para que ustedes en la semana lo piensen todos y podamos pues, la otra semana concluir, ¿vale? Seguimos, damos otro poquito más. Ya que sí, dice al dragón que está en el mar, y no sé si ese mar tendrá que ver con, en Apocalipsis dice, aclara que esas aguas son multitud de naciones. naciones. Ajá. Se lo explica el ángel a Juan, ¿no? Dice, las aguas son las naciones, de diferentes lenguas. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a mirarle, verá que la otra semana es interesante. La otra semana va a estar muy interesante la clase. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Bueno, el 5. ¿O fortalecerá alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. ¿A qué les recuerda este pasaje? El versículo 6, ¿a qué les recuerda? A la parasha de esta semana. ¿Se acuerdan la vara de Aarón? Que curiosamente maneja más o menos eso, ¿no? Echar raíz, florecer y echar renuevos. Y la faz del mundo llenará de fruto. O sea, está diciendo, viene conectado con el 26, castigo a las naciones, castigo a Hasatán y a sus lacayos, y luego viene también ¿qué? El tiempo de restauración de Israel, donde Israel va a tener un crecimiento y su fruto también. ¿Sí? Seguimos. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como que los mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solar. Bueno, todo eso hay que verlo con calma. ¿Cuántos versículos tiene esto?
Son un poquito, 13. Leámoslos todos y terminamos ahí. 9. De esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿Se acuerdan que también hay un texto que dice que en el tiempo mesiánico, en el milenio, no va a haber idolatría? Bueno, aquí es un poquito complemento a eso. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, y dejada como un desierto, allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebrantadas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, el que la formó. Acontecerá en aquel día que trillará el Creador desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ese 12 es uno de los versículos claves de todo el Tanakh, y está escondido. Si lo podemos subrayar, mucho mejor, porque aquí nos dice que en el milenio la nación de Israel va a ir ¿de dónde? Según la promesa que le dieron a Abraham. ¿Cuál era la promesa que le dieron a Abraham de la tierra? Desde el río Éufrates, ¿hasta cuál? Hasta el río de Egipto. Aquí está. O sea, en el milenio, que es la pregunta que siempre todos hacen, en el milenio Israel va a ser así de pequeño como es ahorita. No, según Isaías 27:12, dice que el Creador va a preparar desde el río Éufrates hasta el Nilo para que Israel sea reunido uno a uno. Interesante, ¿no? Es uno de los versículos clave y está escondido. 13. Acontecerá, y entonces uno podría preguntarle, amigos intérpretes del Talmud, ¿cierto? Por el versículo 12, ¿cuándo se cumplió? No se cumplió. Sergio, Te escuchamos. ese ya había estado mencionado en Isaías 11:11, ese versículo que estamos leyendo. O sea, ya lo había profetizado en otra parte. Sí, en otra parte. Isaías 11:11 lo tengo acá en la Biblia. Bueno, no, aquí mentira. es más o menos el mismo tema, pero no es exactamente lo mismo. O sea, porque no menciona al río de Éufrates y al río Nilo. Menciona es que los va a recoger de diferentes tierras. O sea, es un versículo complementario, sí son complementarios, pero no es lo mismo, ¿vale? Ok. Vale. 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendréis los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Creador en el monte santo en Jerusalén. ¿Al sonido de qué? De la trompeta. En la trompeta nos encontraremos con él en las nubes, por eso dice también Pablo, ¿no? O sea, Pablo tampoco se inventó eso de la nada. ¿De dónde lo tomó? Del libro de Isaías. Lo que pasa es que, como nosotros no conocemos de pronto el libro de Isaías, creemos que lo de Pablo es muy novedoso, cuando ya alguien lo había dicho casi 1000 años antes de Pablo. ¿Me hago entender? ¿Estamos entendidos hasta acá? Entonces, tareita ahí como para la semana, leer el capítulo número 27, como se dan cuenta, se pone un poquito más álgido que el 26, que ya entramos en el tema del Leviatán, ¿no? El Leviatán, en hebreo, la palabra es igual. ¿Ya la vieron? Eso no es una traducción, es la transliteración de la palabra. De hecho, yo por aquí creo que la tenía. Dice Liviatán, es la palabra en hebreo realmente. Liviatán, ¿sí? Y aparece 2 veces junto con la palabra acalatón, que hace referencia a dragón o bestia marina gigante. Bueno, ahí se los dejo para que en la semana lo podamos estudiar y la otra semana lo analizamos. Listo, yo creo que nos vamos a demorar 2 semanas con este pasaje. Ahí miramos cómo nos va. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está todo claro, cierto? Sí, señor. Listo, vamos a orar, pero antes de eso, pues nuevamente recuerdo lo que habíamos recordado esta semana, porque alguno de pronto de ustedes no se ha conectado o de pronto no se ha enterado, pero le cuento que modificamos las fechas del estudio que habíamos preparado, que estamos preparando acerca de la introducción a los primeros estudios que denominan, entre comillas, cábala, ¿cierto? Entonces, introducción realmente cambió de fecha, yo por ahí coloqué el mensaje a la mayoría, cambio de fecha y ahora se va a desarrollar en las siguientes fechas. Voy a leer aquí el mensaje que yo les había colocado. Las fechas ahora son el día domingo 17, lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Son 5 días seguidos
donde vamos a estudiar el tema a profundidad, ¿vale? Ahí está el costo, bueno, entonces se mantiene, simplemente modificamos las fechas por una cuestión aquí interna que ya hemos mencionado en otro momento, ¿no? Entonces, les recomiendo que se inscriban a ese curso, estamos a través de ese curso tratando de lograr, y de acá también, claro, un monto de dinero que necesitamos para Centro de Estudios Hebreos Teruá, porque como ustedes saben, o si no saben, pues yo les cuento que los docentes en Colombia solamente recibimos pues 10 bonificaciones, o sea, hay 2 meses del año, 2 meses y medio realmente donde no recibimos ningún tipo de pago. Entonces, para sostener el lugar, pues realmente yo coloco una parte del dinero, pero si no tengo pues ingresos me queda complicado. Entonces, a través de ese curso lo que queremos es, y delante de acá obviamente, poder reunir todo el dinero que necesitamos para el mes de enero, febrero y marzo, ¿vale? Y bueno, un pedacito de diciembre también, pero fundamentalmente enero, febrero y marzo. Entonces, a través de la inscripción a ese curso, logra usted apoyar en la sobrevivencia de este lugar donde nos reunimos y también a través de la sede acá. De pronto usted dice, no, yo no tengo tiempo, no me interesa el curso, pero bueno, también está la sede acá si nos quiere ayudar a conseguir pues todo ese monto de dinero que necesitamos, ¿vale? Vamos a orar, vamos a ver al creador. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? Supongo que no. Ya lo hubieran hecho porque ya había preguntado. Yo no contesto, sí. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos la honra y la gloria en este momento. Saltamos tu presencia y te pedimos que nos guardes con tu voluntad, con tu mano derecha, que siempre la tienes levantada hacia Israel para socorrerlo, para esforzarlo y para levantarlo, Padre. Gracias, Padre, por este Shabbat. Nos has permitido llegar a este lugar o conectarnos. Guarda nuestra vida y permítenos seguir en Shabbat. Permítenos reunirnos también con otros hermanos, que la Torah pueda tener un campo más amplio de difusión, ya sea a través de este grupo o a través de tantas otras personas que se esfuerzan en el estudio de la Torah. Gracias te damos por cada persona que ha logrado aprender, estudiar, que ha logrado buscar tu Santa Torah. Gracias, Padre eterno. Te pedimos que nos llenes de ti, que nos ayudes a seguir estudiando, Padre. Colocamos en tus manos lo que nos queda de Shabbat. Guárdanos y ten misericordia de nosotros. Acuérdate de nosotros, Padre. Acuérdate de nosotros. Gracias te damos, Padre eterno, por tu benevolencia y por tu bondad. Tú escuchas a tu nación Israel. Tú levantas siempre en tu nación luces y lumbreras para que guíen a tu nación en lo espiritual. Ayúdanos a encontrarte en este Shabbat, que podamos seguir guardando Shabbat con armonía, con la integridad y con el deseo que estamos teniendo en nuestro corazón de agradarte. Gracias te damos por esta reunión, por cada persona que ha estudiado, y gracias, memoria eterna, al profeta Yeshayahu. Gracias te damos, Padre. Amén. Amigos y amigas, muchas gracias. Nos encontramos ahorita en la tarde con el taller de hebreo desde las 2 de la tarde, ¿vale? De 2 a 4 y media, taller de hebreo, de 4 y media a 6, la parashá de la semana. Entonces, traigan la hojita, o si no la trajeron, pues ahorita miramos si hay alguna copia por ahí. Jessica, ¿tienes una pregunta? Sí, Sergio, preguntarte si el taller va a ser transmitido por acá, por Meet, o Sí, no. sí, en Meet y en Instagram también. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, adiós, chao, que estén bien, buen día. Sergio, muchas gracias. Shalom, gracias, Sergio. Bueno, Buenos shalom días. a todos. Buen día. Bueno, chao, hablamos, luego será.